Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano? Qué gusto saludarlos en esta nueva emisión de Hashtag Polémica en Redes. Hablaremos de un tema muy coyuntural, histórico, muy importante y trascendental para América Latina. La historia de la izquierda latinoamericana se mueve de página y México protagoniza esta nueva etapa. El asilo en México del expresidente de Bolivia, Evo Morales, reivindica la necesidad de construir un sentido más profundo del valor de los derechos humanos, impreso en cualquier constitución de los países democráticos. México apostó a una tradición añeja y plausible al abrirle las puertas a Evo Morales, pero en esencia lo que debe revisarse con urgencia es la inmediata estabilidad de Bolivia, máxime cuando había logrado importantes avances en materia socioeconómica y que frente a los conflictos políticos que afrontan, no se debe dar marcha atrás a estos avances importantes. En estos momentos, lo que requiere Bolivia es la suma de los apoyos latinoamericanos para que regresen a la senda del andamiaje democrático en completa paz y se continúe su óptimo desarrollo y dejar de fuera la división, el encono y por supuesto que no sean los brazos armados quienes tomen la última palabra. Vamos a hablar de los sucesos en Bolivia y del hecho de que el expresidente Evo Morales se encuentra en esos momentos asilado políticamente en México. Pero para hablar a profundidad, permítame presentar al panel del día de hoy, un panel experto en los temas latinoamericanos. Inicio, por favor, presentando de este lado de la mesa al doctor Óscar Ugarteche Galarza. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Doctor Óscar, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias. También se encuentra con nosotros el doctor Leduán Ramírez Pérez. Él es investigador de Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede aquí en México. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Va a ser muy importante también su punto de vista. De este lado de la mesa, permítame presentar al doctor Adolfo Laborde Carranco. Él es internacionalista y profesor de la Anáhuac. Bienvenido, gracias. Profesor, gracias por acompañarnos, doctor, un placer. Finalmente presento al doctor Nayar López Castellanos. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, también de la UNAM. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenidos. ¿Qué tal? Bueno. Hay muchas aristas que analizar este día en este programa de Hashtag Polémica en Redes, pero me gustaría iniciar preguntándoles a cada uno de ustedes de sus diversas experiencias, interpretaciones sobre todo, si hubo para ustedes un golpe de Estado en Brasil y también si nos pueden aderezar, no solo decirnos si sí hubo, si no hubo desde su perspectiva, en Bolivia quiero decir, y no solo entenderlo desde su perspectiva, sino cuáles son las esencias que debe de conformarse para que haya sido un golpe de Estado como el que se dice sucedió en Bolivia en estos recientes días. Si gusta, empezamos por usted, doctor Óscar Ugarteche. Bueno, gracias, Omar. Mire, yo lo que vi es, primero, una aprobación de parte de la OEA a que el presidente Morales corriera por cuarta vez a la presidencia. Esto después de que el presidente Morales había hecho un referéndum y el referéndum había salido adverso. No obstante, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, de Bolivia, dijo que el presidente sí podía correr. Entonces el presidente decide correr por cuarta vez, la OEA dice que sí, corre, y luego resulta que, bueno, hay lo que parece ser, hay una interrupción en el recuento de los votos porque hay un apagón. Eso se presta a todo tipo de interpretaciones. Y la siguiente noticia es que la OEA dice que va a hacer una auditoría. Y la siguiente noticia es un movimiento que ha incendiado por todo el país lugares de elección. Por todo el país. Entonces, eso se estaba ya organizando desde hacía muchísimo tiempo, evidentemente, y eso conforma lo que viene a ser pues un golpe. O sea, el presidente finalmente reconoce que quizás sus elecciones no sean todo lo transparentes que deberían de ser, dice que va a llamar unas nuevas elecciones y el siguiente paso es la muchedumbre en la puerta del Palacio Quemado listo para lincharlo y exigiendo su renuncia. Y él diciendo, yo renuncio para que no haya una masacre, y renuncia
Sí. Esto, si eso no es un golpe de Estado. Y voces del ejército y la policía sugiriéndole, al menos textualmente sugiriéndole, que bueno, pues puede tener muchas connotaciones precisamente para que deje el poder. Entonces, ¿considera que sí fue usted un golpe de Estado? Me gustaría escuchar tu opinión. Leduán, por favor. Okay. Muchísimas gracias. Sí se considera un golpe de Estado, aunque en las últimas tendencias de los estudios politológicos, la categoría golpe de Estado es un poco complicada de analizar o de operacionalizar. Entonces se prefiere esta idea de Malamud de calificar a los golpes con distintos adjetivos: golpe blando, golpe institucional, interrupción de mandato, etc. No obstante, lo que sí vemos en Bolivia es que hay una fragmentación de las instituciones democráticas con la renuncia de no solamente del presidente, sino de todo el gabinete, incluyendo hasta el Senado, la presidenta del Senado, y que esto provoca un vacío legal donde no hay una sucesión. Ahora, ¿qué es lo interesante de estos nuevos procesos que pueden ser llamados golpes o interrupción de mandato? Es que la democracia se mantiene. Es decir, las reglas del juego democráticas se siguen manteniendo, o por lo menos se intentan salvaguardar. Más allá de posturas ideológicas, más allá de quién participa, cuáles son los actores sociales involucrados en esa desmantelación del sistema institucional. Ahora, ¿dónde está el problema detrás de esto? Es la participación de los militares. Pero la participación de los militares resta fuerza a una movilización social que antecede a estas posturas. Por lo tanto, no es un cambio, no es una interrupción que viene de las fuerzas militares o un descontento de las fuerzas militares, sino que la derecha o los sectores radicales de derecha utilizan esa movilización social y se suma la policía, que tiene ciertos inconvenientes, contradicciones con el gobierno de Evo Morales, y después Calimán, el jefe de las Fuerzas Armadas bolivianas, se suma a esta protesta. Por lo tanto, creo, hay un golpe, hay una interrupción del mandato, hay un desmantelamiento del Ejecutivo, y eso sí puede clasificar como un golpe a ese sistema democrático. De hecho, en una de sus primeras conferencias abiertas ante los medios, ya en México, el expresidente Evo Morales, pues dijo que se sintió duramente traicionado por la cúpula militar, precisamente, que nunca se lo esperaba, pero que pues, sintió esa traición directa. Pero bueno, me gustaría entender su punto de vista, doctor Adolfo Laborde, si es tan amable. Es una situación súper compleja, porque hay muchos elementos regados. Hay una infinidad de actores que todavía no sabemos que estén ahí, pero van a aparecer, estoy muy seguro. Esto no puede darse de la noche a la mañana. Esto es un proceso que se venía desgastando desde hace ya algunos años, desde el 2016, como lo comentamos hace un momento. Me parece que Evo y sus seguidores cayeron en esta trampa, ¿no? Porque estaban las condiciones para que hubiese esta inestabilidad. No creo que sea un golpe de Estado como esa tradicionalmente... trampa orquestada por otros actores, por la derecha, por otros actores, por otros movimientos sociales, por el 40%, no quiero hablar del 40%, pero hay que recordar que Bolivia estaba dividida entre un 63 y un 37%. Si nos vamos a las elecciones, a los porcentajes electorales, ese era el parámetro de popularidad, bajó en el referéndum al 49%. Entonces, si nosotros analizamos estadísticamente las prioridades de Evo y toda su afiliación con los grupos que lo apoyaban, pues bajó 13-14% y algo está pasando en otras partes. Bueno, entonces tradicionalmente me parece que no podemos hablar de un golpe como lo conocíamos en cualquier parte del continente de América Latina, en África, donde hay una junta militar, donde se destruyen todos los procesos democráticos, donde hay una fragmentación del Estado de Derecho, independientemente de que sea una incidencia. Hay una presión política y esa presión política tiene que ver precisamente con esta falta de cohesión democrática, que lo vimos con lo que ya se comentó, problemas en el proceso electoral, que si bien es cierto hubo pues el famoso apagón, la famosa caída del sistema, hubo también operación política de otros actores, hay que decirlo así, y por supuesto un malestar de algunos países vecinos y apoyo de otros países vecinos para que esto se conjugara y tuviéramos una ensalada llena de problemas. Claro, que va a quedar la pregunta pues eterna y que afortunadamente a lo mejor no la vimos, el hecho de que Evo Morales renunciara a la presidencia
frenara precisamente esa actividad del ejército de tomar las calles, como acostumbrábamos a ver en otro tipo de golpes militares, otro tipo de golpes de Estado militares. Pero bueno, eso no se vio y ahí es donde generó o movió un poquito la balanza y toda esta polémica. Me gustaría escuchar su postura, doctor Nayar, por favor. Bueno, yo parto obviamente de que sí es un golpe de Estado. La interrupción no solamente con el argumento que este líder opositor fascista llamado Camacho plantea sobre la renuncia de un dictador, ¿no?, desde su lógica y su discurso, porque además es un presidente en funciones, es decir, estaban llamando a su renuncia como si ya hubiera tomado ese mandato siguiente, ¿no? Él es un presidente en funciones. Si nos vamos a la lógica de la arquitectura jurídica, sigue siendo presidente, porque la renuncia que él presenta no ha sido aceptada por el Congreso, porque el Congreso no se ha reunido todavía, no ha habido un quórum necesario de las 2/3 partes, que son las que están en manos del movimiento al socialismo, que es el partido de Evo Morales, y por lo tanto la toma de la autoproclamación de esta especie de Guaidó al estilo boliviano, ¿no?, de la senadora, carece de toda legalidad, porque no se autojuramentó, o sea, no tuvo ninguna institucionalidad jurídica, ningún reconocimiento por parte del Congreso que está establecido en la Constitución, y entonces yo digo que tenemos que seguir hablando todavía del presidente Evo Morales, ¿no? Claro. Mientras él esté ausente menos de 10 días, que es lo que marca la Constitución, él sigue siendo presidente. Claro. Igual que el caso de Álvaro García Linera. Hasta el próximo año, que es cuando concluiría su mandato previo a estas elecciones. Sí, en este mandato que estaba por finalizar, ¿no? A principio. Y además, bueno, y en toda la arquitectura, digamos, de este golpe de Estado, pues están presentes no solamente elementos internos, sino también externos, ¿no? La OEA, como revivió después de que Almagro toma la conducción de la OEA, revivió como la calificó Raúl Roa en la década de los 60 como el Ministerio de las Colonias, claro, ¿no? Sí. Es decir, ahora resulta que Luis Almagro se pronuncia en contra de a quienes no le caen bien, y mientras en Chile se están violando los derechos humanos, sí, asesinando inclusive a niños, no hay ningún pronunciamiento de la OEA, ¿no? Claro, ni de lo que pasa en Honduras, ni lo que pasa en Haití, ni lo que pasa en Colombia. Claro, claro. Sí, el papel de la OEA en este momento, viviendo, yo creo que es su momento más bajo en términos de credibilidad. Vamos a ver, hemos oído muchas narrativas, muchas voces de Evo Morales en Bolivia, en México, obviamente muchos protagonistas a nivel nacional e internacional, pero vamos a ver la primera intervención de Evo Morales, precisamente cuando anuncia su renuncia, para de ahí focalizar a partir y contextualizar a partir de lo que ustedes acaban de comentar. Adelante. Nos damos cuenta que tenemos muchas diferencias. Nuevamente quiero decirles, por estas cosas estamos renunciando, para que no sigan siendo amenazados, amedrentados, intimidados nuestras familias. Quiero decirles, vamos a continuar junto al pueblo boliviano, como decimos hasta ahora, luchando por nuestra querida Bolivia. ¿Sabe, compañero Álvaro, cómo se trabaja? Yo me sentí en algún momento que yo soy esclavo del pueblo y no el pueblo esclavo del Estado. Aquí hemos llegado por la patria y no por la plata. Estoy renunciando para que Mesa y Camacho no sigan haciendo patear, quemar sus casas de mis hermanos. Duele ver eso. Por eso hemos decidido renunciar a nuestros cargos. Esperamos que nunca más haya esta clase de pateaduras. Repito nuevamente, aquí no termina la vida, la lucha sigue. Muchas gracias. Interesante los puntos iniciales que se confirman con lo que ha dicho ya ahora en México. Estas palabras que acabamos de escuchar las dijo en Bolivia, previo a su renuncia. De ahí empieza esta movilización militar, policíaca, la represión a él y a su familia, lo que obliga a aceptar prácticamente el asilo en México. Y es ahí donde me gustaría comenzar a dialogar el papel del asilo político en México para Evo Morales, después de una breve pausa. Gracias también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, @canal14mx. Está usted viendo #polémica en redes, Evo Morales en México. Regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros, es un placer que nos acompañen sobre este interesante tema que está sucediendo en Bolivia y por supuesto el asilo político que le otorgó México al expresidente Evo Morales. Evo Morales ha pronunciado, ha hecho un llamado desde México para
que se abra el diálogo. Él considera que el diálogo es la única manera de poder pacificar el país y que, por supuesto, poder volver a fortalecer el andamiaje democrático que pues hasta hace poco tenía Bolivia. Pero antes de entrar en esos detalles, ¿qué es lo que está pasando en Bolivia en estos momentos? ¿Cuáles son las manos que están moviendo pues a esta sociedad en las calles, que está moviendo al ejército y a los cuerpos de seguridad? Vamos a preguntarles, me gustaría preguntarles a nuestros panelistas de este día sobre el papel de México. Me parece que México toma una rienda hasta cierto punto de liderazgo al hecho de atraer, de abrir la oferta a Evo Morales para poderlo asilar en nuestro país. ¿Cómo se reconfigura el escenario latinoamericano en este momento tan convulso, tan complejo? Y por supuesto, si ustedes están de acuerdo en esta forma en que se le ofreció asilo político a Evo Morales en México. Mire, yo creo que lo primero que ha hecho México es decirle al Grupo de Lima que son una tanda de pelafustanes. Vieja palabra que hay que recordar. ¿Qué tal manga de idiotas? O sea, hacen un golpe de Estado en Bolivia y estos que están preocupados por la democracia en Venezuela, resulta que no están preocupados por la democracia en Bolivia y después se voltea la historia y resulta que lo que hay en Bolivia es una dictadura. ¿Qué les pasa? Y esto que no permitieron bajar el avión a tomar gasolina en Lima, ni en Quito, qué horror. Es decir, qué infraterno y qué violador de los derechos más básicos de derecho humanitario, los derechos humanitarios más elementales. Ese es el Grupo de Lima y México ha hecho quedar al Grupo de Lima como un grupo de idiotas, un grupo de tontos. Me parece importantísimo el papel de México en este sentido y me parece importantísimo la consistencia de México. A lo largo de la historia, México siempre ha tenido este papel. Y si eso da tranquilidad, o sea, hay una política de Estado, en ese campo es una política de Estado que ahí sigue. Y eso da mucha tranquilidad. O sea, hay un país que sigue estable, que tiene ciertos principios que respeta y que sigue respetando. Eso creo que es positivísimo. Y creo que eso da una señal de liderazgo que ojalá México aproveche como liderazgo regional para temas más allá de los temas de Bolivia, ¿no? Claro, pues, adelante, por favor. Hay que ver en la tradición del asilo político mexicano que esto no, digamos, Evo ha venido a dar, ha sido la figura más mediática dentro del asilo, pero si vamos un poquito atrás, desde que AMLO toma el gobierno, toma el control del Ejecutivo, tenemos en México en estos momentos a Ricardo Patiño, canciller de Ecuador durante el periodo de Correa. Tenemos la visita de Alberto Fernández, y hace una semana estuvo acá el expresidente Correa. ¿Por qué hago esta historia? Porque fue significativo el hecho de que Alberto Fernández, electo presidente de Argentina, su primera salida después de la victoria haya sido México. Esto simbólicamente nos está diciendo norte-sur y está trayendo a colación el papel de México dentro de Latinoamérica. Más allá de esta posición de Norteamérica, regresarlo un poquito mirar hacia el sur. Ahora, ¿qué pasa con Evo? Siempre, hace unos días, hablando del tema, la política de asilo mexicana siempre se ha beneficiado, y esto hay que hablarlo también, no en términos utilitaristas, pero se ha beneficiado de todo ese capital humano, ese capital social, ese capital político que traen los asilados. Y yo quiero destacar, y no nos asombre, porque con Evo vino Álvarez Linera, el vicepresidente, uno de los economistas interesantes dentro del panorama y uno de los protagonistas de ese milagro boliviano. O sea, un crecimiento desde 2006, 4.1, 4.2, 6.8, y viene Linera. No nos asustemos si de pronto exista una especie de consultoría, una especie de pregunta de cómo lo hicieron. En estos momentos México a un 0.1, o sea, un crecimiento pronosticado de 0.1, entonces no nos asustemos si de pronto, ¿cómo le hicieron? Si tenían menos que nosotros y de pronto, entonces hay un respeto a la tradición desde inicios del siglo XX, tradición de respeto al asilo, del derecho a la vida, del respeto a la vida del ser humano, y en el caso de Evo ha sido justo el más mediático, pero realmente esa imagen de que la 4T,
que decirlo, está apostando por una izquierda inclusiva, está apostando por el respeto a estos derechos y también está apostando por defender los principios democráticos por encima de todo. Correcto. Como decía Nayat ahorita. Interesante, Sí, Ledón, lo que nos comentas. Habrá que ver cómo se gestiona precisamente la permanencia de este grupo asilado en México, cuánto tiempo, qué tipo de facultades se les da dentro del país, precisamente si les permiten el día de mañana hacer una consultoría o están más bien trabajando la parte política. Pero me gustaría escuchar tu punto de vista, doctor Adolfo, sobre este misma Bueno, ¿a quién se le puede negar el asilo cuando está en peligro su vida? Yo creo que nadie puede estar en contra de eso. Decir que Evo no debe de estar aquí sería decir una tremenda estupidez, ¿no? Estaba en peligro su vida. El tema aquí es el proceso por el cual salió él, ¿no? Entonces habrá que clarificar perfectamente si hubo o no hubo fraude, si hubo una violación a este proceso democrático, para eso estamos aquí, para discutirlo. Eso es otra cosa, sí. Pero de que él esté en México también obedece a una política exterior de México en donde se está replanteando el principio de no intervención. ¿No? Entonces México es un interlocutor con América Latina, este eje de progresista en América Latina que se había perdido gracias a la desmantelación de las fuerzas emergentes en Sudamérica, en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, en el caso de Ecuador, pues Evo era la especie de la esperanza, ¿no? Y ahora con el triunfo de los Fernández en Argentina, el titubeo de México, que ya no es nada titubeo, ya está ahí, ya está claro cuál va a ser la política de México hacia la región, eso nos tiene que dar la pauta para entender hacia dónde vamos. Bolivia, me parece, para la cuarta T podría ser un laboratorio para entender un país polarizado, ¿no? Y México es un país polarizado. Hay otras condiciones, tenemos otro tipo de problemáticas. La economía mexicana es completamente diferente a la economía boliviana, ¿no? Bolivia es un país monoexportador todavía. Nosotros tenemos, afortunadamente ya nuestro modelo económico es otro, estamos conectados a América del Norte por otro tipo de integración sectorial. Y eso es lo que pone la situación compleja e interesante. Por un lado estamos jugando políticamente con América Latina a través de este nuevo eje, pero por otro lado estamos apostando todo nuestro capital político en América del Norte con la aprobación del TEMEC. Entonces me parece que los tiempos que se vienen son muy interesantes, sí, porque es un periodo de definiciones y México se está definiendo, está protegiendo. Evo Morales políticamente le funciona a la 4T, ¿no? No estoy diciendo que sea un distractor, es un elemento que le da capital político, es un elemento donde se recuperan valores y esperemos que las buenas prácticas en Bolivia puedan replicarse en México, pero las condiciones son completamente diferentes. Claro, por favor, me gustaría escuchar. Bueno, yo parto de señalar que habría que recordar que hubo una interrupción en esa tradición de la política exterior mexicana, ¿no? Hacia finales de Salinas todavía con Zedillo un poco, pero después con los gobiernos panistas, en particular, recordemos el famoso Cómo si te vas de Fox, con toda la crisis que Jorge Castañeda generó en la relación con Cuba, y todo el titubeo de Calderón, que formó parte de esta lógica, esta estrategia geopolítica de Estados Unidos de empezar a simbrar la integración latinoamericana y crear esta polarización entre gobiernos que dio al traste, por ejemplo, con UNASUR y que tiene congelada a la CELAC, pero que México jugó un papel importante en eso, no se diga ya con el Grupo de Lima. Entonces, esta tradición de la política exterior mexicana se había perdido. Sí. En ese sentido, sí es reconocible que este gobierno esté retomando esta lógica del asilo, de no interferir en los asuntos internos de otros países, como el caso de Venezuela. Pero esto tendría que corresponderse también con acciones mayores, ¿no? Es decir, con una lógica de realmente voltear hacia el sur, no solamente en el discurso y en acciones concretas que son reconocibles como la que estamos comentando, sino en pensar que debe llegar algún momento en la vida de México, en el futuro de México, ojalá sea lo más cercano posible, en que empecemos a romper ese cordón umbilical que tanto daño nos ha hecho, tener la dependencia del 85% con la economía de Estados Unidos y estar pensando en clave eurocéntrica y gringocéntrica, y no en clave latinoamericana y no en clave sur-sur, ¿no? Veamos lo que, por ejemplo, BRICS ha hecho, veamos lo que Bolivia hizo, ¿no? Lo que los países de economías similares que fueron colonias en su momento han logrado salir y emerger a partir de un desarrollo interrelacionado, digamos, con coordenadas comunes. Y BRICS es un ejemplo formidable en ese sentido, ¿no? Yo no veo una
un incremento de la relación económica y comercial con China, por ejemplo, ¿no? Claro. Con Rusia, con Turquía, con India, y mucho menos con nuestros países inmediatos, que son los países del sur. Entonces, ojalá que esta lógica latinoamericanista que está efectivamente definiéndose como tal, se exprese también en una mayor integración, en que México se acerca al Mercosur, se acerca al ALBA, rescate la CELAC, ¿no? Promueva otras lógicas de crecimiento con Centroamérica, con el Caribe. Entonces, que se vuelva protagonista no solamente por acciones así, que se vuelva protagonista porque está entendiendo que México es parte de América Latina, no es parte de Estados Unidos ni es de Europa. México es América Latina. Claro. Pues sí, creo que uno de los grandes balones de oxígeno que tiene Evo Morales en este momento es precisamente esos datos defendibles en todo momento, que es el gran crecimiento económico, lo que ya comentabas en los últimos años, Eduan, pero también recortar la desigualdad social, eliminar la pobreza de forma sustancial, meter más en la vida diaria a todas las comunidades indígenas, muy numerosas en Bolivia. Bolivia es uno de los países con mayor cantidad de indígenas que habían estado pues también en el olvido de alguna manera. Entonces, todos estos compromisos, tanto lo social, incluso lo que mucho protegen los grupos neoliberales, como es el crecimiento económico, también lo tenía, y eso le ha dado a Evo Morales, o le está dando pues una gran autoridad moral para seguir defendiendo un país en ciernes en esos elementos, y que pues de forma extraña viene este tipo de movilizaciones y la intervención del ejército de esta manera. Vamos a hablar qué es lo que está pasando detrás de Bolivia en estos momentos, porque también eso nos va a permitir cuál puede ser el futuro precisamente de Evo Morales como líder político, pero también como asilado en México. Vamos a ver qué fuerzas hay detrás de estas movilizaciones que actualmente se encuentran en Bolivia, y por supuesto un andamiaje institucional dentro de los tres poderes del Estado boliviano, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, seguramente que no están en este momento funcionando a plenitud, y que hay contradicciones, porque decían es que si Evo Morales violó la Constitución, pues ahorita mismo se está violando la Constitución por parte de estos grupos que están tratando de hacer algo en Bolivia. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos sobre este interesante tema. Qué bueno que continúa con nosotros. También quiero saludar a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas de Facebook Live y también en YouTube, completamente en vivo, siguiendo esta transmisión. En este momento también participen, se está subiendo a nuestra red social de Twitter, @canal14mx, nuestra tradicional pregunta, la cual es: ¿el gobierno de México hizo lo correcto al darle el asilo político a Evo Morales? ¿Usted considera que sí hizo lo correcto o que no hizo lo correcto? Participe, nos gustaría saber su opinión. Continuamos con este interesante tema. Me gustaría preguntarles quiénes están detrás de estas movilizaciones, incluso de que Evo Morales haya renunciado, de que se haya asilado a México, en fin, todas estas circunstancias. Él, en una de las conferencias frente a la prensa mexicana e internacional, el expresidente Evo Morales decía, bueno, pues la OEA es uno de los principales ejecutores de todo este desorden que hay en Bolivia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quiénes están dentro de Bolivia moviendo las cosas y quiénes están fuera de Bolivia también moviendo estas cosas? ¿A quiénes le convienen? ¿Quiénes ganarían? Bueno, el primero que se ve, el de la foto más evidente es Javier Camacho, ¿no? Javier Camacho, a quienes todos recordamos por tratar de organizar un movimiento secesionista junto con un húngaro boliviano que se llamaba Eduardo Rocha, y movimiento secesionista que tomaron las armas, hicieron desmán y medio durante algunos años, y quien terminó cayendo fue el embajador americano. Quien terminó echado de Bolivia fue el embajador americano, que era quien estaba atrás de Javier Camacho y del grupo secesionista, o sea que estaba moviendo a la misma gente que había movido lo de Croacia, hasta donde me acuerdo vagamente. Ese es Javier Camacho, que tiene el soporte de la embajada americana en Bolivia, y a mí no me sorprendería para nada que lo vuelva a tener, porque esto es demasiada organización, hay mucho dinero, hay demasiada coordinación para el día de las elecciones. Es decir, ¿cómo es que el día de las elecciones, antes de que pasara nada, comienzan a quemarse los centros de conteo de votos? ¿Cómo? ¿Por qué?
Eso está programado hacía meses, porque si no, tú no coordinas incendios en 20 ciudades. O sea, es imposible. Eso no es un tema de que agarras el teléfono y mandas 3 mensajes. Eso es un tema de gente que va a ir a incendiar, que tiene los equipos para incendiar. No se incendia fácilmente una cosa de cemento, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ese es un tema. El otro tema que está ahí es el tema que a mí me preocupa mucho, que es el tema del contrato por una mina de litio que se hizo hace 8 semanas, que está en la frontera sur de Bolivia. Es un contrato hecho con una empresa china muy grande, es un contrato por $1.100 millones, donde Bolivia tiene el 51% de las acciones, y eso entra en vigencia ahorita. Entonces, este golpe es un golpe que va a cancelar ese proyecto, es un golpe que descarrila a Bolivia del proyecto de ser la fuente de litio del mundo para los autos eléctricos, o no. Este golpe ratifica el modelo de desarrollo que tenían, o lo desmantela y llega el Fondo Monetario y hace lo habitual. Es decir, yo tengo la impresión de que este es un golpe hecho para dejar claro que no hay ningún otro modelo económico que el que no camina, que sabemos que no camina, y que este que sí camina, que multiplicó por 4 el Producto Bruto Interno de Bolivia, no puede ser mostrado como un ejemplo para el mundo. Yo creo que ese es el golpe. Es un golpe que tiene un efecto mediático en términos de la economía feroz, porque es la mejor performance económica del hemisferio en el siglo XXI, y a ese país le hacen un golpe. ¿Qué onda? Sí, hay contradicciones de fondo en ese sentido. ¿Cuál es tu opinión, Leduán? Y me gustaría también que nos explicaras cómo has visto esta escalada de que si la senadora Adriana Salvatierra debería ser la correspondiente presidenta por la ley de asociación, que lo dice la Constitución, pero Yanine dice, no, ya soy la nueva presidenta. ¿Cómo has visto este desaseo político, más allá de lo económico que acaba de tocar Óscar Ugarteche, el doctor Óscar? Yo quiero retomar, más allá de un sesgo deferente hacia Evo y hacia su política, yo quiero retomar algo, y es la tradición electoral o la historia electoral del movimiento al socialismo. En las 3 elecciones pasadas, Evo siempre ganó por encima del 10% que necesitaba, 54%, 51%, etc. Para no irse a una segunda vuelta. Exactamente, nunca se fue a segunda vuelta. Lo interesante de esta elección en particular es que esa distancia se achica. Y eso en términos sociales nos está diciendo algo. Para los que estudiamos un poquito el tema, debemos entender que esa distancia de 50, o sea, una distancia con el segundo candidato en elecciones pasadas de 20 puntos porcentuales, y de pronto se achica y da este apagón, etcétera, pero nos está diciendo en términos sociales que hay algo, que esa sociedad ya no es tan favorable al MAS. Entonces, eso sí quiero dejarlo en la mesa. Y hay otro elemento a consideración al interno, y es que las movilizaciones sociales, voy a citar un ejemplo de votación. Aquí en México, la votación que hicieron los bolivianos aquí en México dio como ganadora Mesa, 222 votos a favor de Mesa sobre 8 de Morales, y eso también de la población en el exterior también nos está dando una lectura. No podemos perder de vista eso, ¿okay? De que el MAS ya no era tan favorito socialmente. Ahora, ¿qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo que fuerzas radicales, en cierto sentido xenófobas y en cierto sentido excluyentes y discriminatorias, están detrás y están promoviendo la desigualdad y la polarización en Bolivia. Eso no podemos perderlo de vista. El traer a la Biblia, entrarla, ponerla sobre la bandera, nos está dando una lectura simbólica a nivel social que está diciendo ya no vamos a reconocer esa etnicidad que tenemos, esa diversidad que tenemos, y vamos a dejar el Estado laico, y esto va a marcar una pauta, va a marcar una agenda. Camacho en sus declaraciones ha sido demasiado radical, o sea, no es la figura política a la que estamos acostumbrados a ver. Ni siquiera Bolsonaro en Brasil ha tenido los discursos que este hombre ha tenido y que ha incentivado a la violencia en la comunidad. Mesa ha estado opacado. Las declaraciones de Mesa han estado opacado. Que hablan que hay una dupla entre ellos, ¿no? Exactamente. Y
El caso de Salvatierra hoy es la presidenta del Senado en Bolivia y es la que por línea, y ahorita teníamos la conversación con el doctor Nayab, decíamos exactamente de esto. Se pudo declarar una renuncia de voz, pero nunca hubo por escrito, ni siquiera en el Congreso hubo la aceptación. Entonces, por ahí vamos. Eso traería otra nueva polémica. Claro. Claro, gracias. Por favor, Adolfo, tú habías comentado de la gran división que hay también en Bolivia. Sí. Tocando. ¿Qué analizas tú? Bueno, mira, yo hasta comparto la opinión de mis colegas. Hay un gran crecimiento económico, un modelo exitoso, se le dio cabida, voz, voto a las personas que no lo tenían, este Estado que integra, ¿no? Pluriétnico, la participación de las mujeres. Pero yo creo que ahí el error de Evo en su momento fue no haber reformado la Constitución para que se pudiera reelegir las veces que él quería, ¿no? El gran problema de líderes como Evo, dándole la proporción que tiene y el reconocimiento, es ese. Piensan, ¿no? Cuando llegas a este caudillismo antidemocrático, piensan que si no son ellos, no hay nadie que pueda desarrollar este gran proyecto. Ese es el gran problema. Entonces, si el problema es un proyecto de muy largo alcance, de 100 años, 80 años, el proyecto a la China, no sé, entonces tienes que cambiar los estándares democráticos, establecer los lineamientos de una constitución que permita la reelección por 5, 6, 7 temporadas, ¿no? Pero estamos jugando con las leyes de la democracia. Y las leyes de la democracia decían que no te puedes reelegir más que en una ocasión. Y eso me parece que independientemente cuando coqueteas y rompes con estas reglas, generas un descontento como el que se dio en Bolivia, ¿no? No estoy diciendo que el imperio o que la nomenclatura antidemocrática o esas grandes castas que quieren separarse de Santa Cruz tengan una gran influencia. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero también hay elementos que vienen del propio Evo que provocan el descontento social y que se conectan, y es lo que estamos viendo en estos momentos. Entonces yo creo que ahí sí tenemos que poner muy claro, independientemente de que haya una apreciación del sistema legal o no, si vas a estar jugando con las cartas que establece la Constitución o vas a jugar con tus cartas. Entonces, en el momento que un país, las fuerzas de un país logren ponerse de acuerdo, y si es así, pues hay que dejarlo ahí toda la vida, ¿no? Y se acaba el problema, ¿no? No estaríamos hablando de esos problemas si no estuviéramos coqueteando en un tema de reelección o no reelección, ¿no? Independientemente de que haya un apoyo popular o no haya un apoyo popular. Lo que dice mi colega es muy cierto, ¿no? Ese apoyo se vino disminuyendo a tal grado que perdió el referéndum. Claro. Y eso me parece que es sintomático no solamente de Evo, sino de otras personas en América Latina. Creo que en esta mesa nadie obviamente va a justificar el hecho de un golpe de Estado, pero no, por supuesto, ¿estás de acuerdo que cometió algún tipo de errores Evo Morales en sus distintos periodos que fueron fragmentando quizá sus bases sociales? Bueno, la disminución, diríamos, de un 7, 5, 8%, de acuerdo a los resultados anteriores, se refleja, pues, porque son 13 años de gobierno, ¿no? Y aún así yo me pregunto, ¿qué presidente del mundo logra sacar 47% después de 13 años de gobierno, ¿no? Si en México estamos acostumbrados que a los 2 o 3 años ya empezó a caer la popularidad, ¿no? Dependiendo de los casos, ya veo yo 13 años después que 47% de los electores se siga pronunciando por el mismo presidente. Sí. Yo creo que efectivamente, bueno, hay que puntualizar en el asunto del referéndum que se da en el 2016, que hubo una campaña de guerra sucia impresionante, ¿no? Elaborada por grandes estrategas mediáticos que le inventaron un hijo a Evo Morales, que nunca existió al final de cuentas, y eso, según las encuestas posteriores de investigación, afectaron con un 5 o 6% la tendencia de los electores. Entonces, sí, se puede interpretar como un error o no atenerse a las lógicas de la democracia liberal, que es en la que nosotros nos encontramos, ¿no? Pero cuando se trata de jugar ahí y además te juegan sucio, entonces, ¿dónde están la lógica de demandar el respeto a esos códigos de la democracia liberal? Y en ese sentido, efectivamente, el Consejo, el ámbito de la justicia en Bolivia, las instancias como la OEA que comentaba Oscar, reconocieron el derecho de Evo Morales de participar, ¿no? Y lo hicieron hace unos meses apenas. Entonces, el asunto es aquí que él ganó con 10% de distancia de los votos, los necesarios según la Constitución para evitarse una segunda vuelta, ¿no? La OEA, como le dijo en la conferencia el día de hoy Evo Morales, en su conferencia de prensa,
sorpresivamente la OEA tuvo una enorme capacidad de en 3 días valorar toda una auditoría de un sistema electoral tan complejo con espacios y unas quemadas, ¿no? Con casas de campaña quemadas y donde están los votos, las actas, etcétera, y determinar que entonces había que repetir la elección, ¿no? Claro. Cuando esto ya inclusive lo había ofrecido Morales. Entonces aquí hay una confabulación, o sea, todo un complot de veras, digamos, en el que se configura este golpe de Estado, y obviamente lo que se busca, pues, que Bolivia, un país con grandes recursos naturales, regrese al campo del neoliberalismo para que el FMI le vuelva a prestar dinero, lo vuelva a endeudar y lo vuelva a convertir en el segundo país más pobre de América Latina. Y significa también la revancha de una oligarquía que se sintió desplazada del poder y lo fue, ¿no? Y entonces yo hablo de una mano de hierro colonialista, ¿no? Es decir, todos los mensajes, tanto de Camacho como la senadora Guaidó, que se autoproclama, etcétera, van contra los indígenas, van para negar al otro, ¿no? Y esto es muy preocupante, porque entonces se enciende un discurso que inclusive lo vemos en el debate mexicano, porque yo creo que lo que les molesta a la derecha mexicana que se han expresado en ese sentido es que sea un indígena el que está recibiendo el derecho de asilo, sea o no desplazado como presidente de su país, pero les molesta, ¿no? Aquí hay un profundo odio racial que se ha notado históricamente en México contra los indígenas, entonces que venga asilado un presidente indígena, no, pues no podemos soportar eso, ¿no? ¿A dónde hemos caído? Por ahí hubo hasta un tuit, ¿no? Que varios medios lo retomaron, una encuesta de la gente que vive en la herradura, ¿no? Aquí no entra Evo Morales en la herradura, bueno, retomando quizá un poco ese tipo de circunstancias que acabas de comentar. Permítanme hacer una brevísima pausa y regresamos. ese. Quiero decirles, estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. Por eso digo, y estamos muy agradecidos, hermano canciller, muchas gracias por salvarnos la vida. Bueno, pues ahí veíamos imágenes históricas, este abrazo, este recibimiento tan efusivo por parte del canciller mexicano Marcelo Ebrard hacia Evo Morales, después de esta gran travesía que ellos mismos nos lo contaron, donde ya lo mencionaste, doctor Oscar, como, bueno, pues es increíble que todavía se pongan en ese tipo de posturas, ¿no? De soberanas, supuesta soberanía, cuando es simplemente dejar que un avión cruce, no es un avión de guerra, no es un avión que vaya a causar ningún tipo de daño, es decir, no iba a generar ninguna amenaza, en fin, estas circunstancias. Consideren que estamos llegando ya a la parte final del programa, por eso vamos a empezar a concluir. Consideren que estamos llegando a una nueva etapa en América Latina, social, política, económica, porque aquí estamos contrastando muchos puntos de vista, ¿no? Las ideologías, los modelos económicos, cuáles sí funcionan o cuáles no funcionan, incluso a los mismos organismos, al Grupo de Lima, la OEA. Estamos por ver nuevas cosas, o seguiremos estancados en esta dinámica que hemos visto pues en las últimas décadas. Me gustaría que, tomando este ejemplo de Bolivia, podamos acercarnos más hacia lo que se puede ver en América Latina. El golpe en Bolivia es contra el modelo económico más exitoso. La revolución social en Chile es contra el modelo neoliberal más exitoso, el más antiguo. La actual revolución. Y son en paralelo. O sea, al mismo tiempo que en Chile está la gente en la calle pidiendo y exigiendo una nueva constitución, en Bolivia sale el movimiento inverso diciendo, esto que hemos logrado no lo queremos, lo que queremos es no sé qué, porque tampoco sabemos qué es lo que quieren. No quieren tener indígenas en el poder, ya, ok. ¿Qué más quieren? ¿No quieren tener chinos con litio? ¿No quieren un proyecto eléctrico? Sí quieren, no han dicho qué sí quieren. Y el Grupo de Lima, que se formó para la defensa de la democracia, bueno, en este caso se le pasó la defensa de la democracia por la nariz,
No solamente se le pasó por la nariz, sino que los burros, porque no hay otra palabra, tiene 5 jefes de Estado que hay un golpe de Estado y no le permiten al presidente Bolivia golpeado aterrizar a tomar gasolina. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es indignante. Y yo espero que eso se disuelva de una vez y ya, por fin terminemos con esta cosa. Pero que lo que hay es un cambio, fíjese, hay un agotamiento. El modelo neoliberal, como sabemos, en el mejor de los casos genera 2% de crecimiento como en México. En el peor de los casos te puede generar crecimientos de 6 con crecimientos de 4, menos 4. Y entonces te genera crecimientos que terminan siendo cercanos a 0. Han desconectado la relación crecimiento de las exportaciones, crecimiento del producto, con excepción de los más primarios exportadores. Y el problema de la pobreza ahí está. Entonces, la desigualdad creció. No lo ves de forma muy optimista el futuro de América Latina en general. No, pero además lo que veo en este momento es movimientos encontrados, porque yo veo unos que están viendo, a ver, una nueva constitución para tratar de volver a tener un estado de bienestar, qué sé yo, en Chile. En Argentina vamos a ver qué pasa, pero calculo que irá por el mismo camino. En el Perú estamos en una transición, en un limbo rarísimo, porque tenemos el Congreso cerrado, llamamos a nuevas elecciones, se ha desmontado el aparato político, tenemos 5 presidentes en la cárcel. Sí. Bueno, un suicidado y 4 en la cárcel, seamos justos. Y esa es la segunda economía que crece más después de Bolivia. Claro. Muchas paradojas, pasa, ¿no? muchas paradojas que no nos llevan a ver un panorama claro. ¿Qué opinas, doctor Leduán, las ideologías? ¿Cómo está conformando América Latina? América Latina después del 2000 entró en aquel famoso giro a la izquierda que dio muchas esperanzas en la reivindicación de los derechos sociales de los pueblos más excluidos de esa sociedad. O sea, durante mucho tiempo aquel consenso de Washington que se implementó en nuestros países dio al traste con muchos problemas y eso se rescató con ese giro a la izquierda aprovechando una serie de condiciones contextuales muy importantes. Después vino un proceso de desmantelamiento de esa izquierda, una serie de permanecer en el poder por encima, rompiendo un poquito las instituciones democráticas, pero todavía salvando esos derechos sociales. Pero yo quiero recalcar en estos momentos, lo que estamos viendo es una reconfiguración de las fuerzas. El modelo más exitoso ideológicamente y económicamente ha sido el modelo neoliberal. Ellos están de acuerdo en una cosa, y es tratar de sacar la mayor ganancia posible en cualquiera de las economías donde se implemente. Por lo tanto, es un modelo estructuralmente muy fuerte y todo lo que atente contra ellos van a tener un problema. Las izquierdas en Latinoamérica han tenido ese problema precisamente por la diversidad que existe y no solamente por la diversidad de qué se entiende por una izquierda, sino que vamos a defender y cómo nos vamos a poner de acuerdo, pero más importante es cómo vamos a perdurar. ¿Consideras que la Bolivia de estaba amenazando ese modelo neoliberal? Completamente, Quizá por eso venga este completamente. De hecho, Bolivia había sido el baluarte, lo que se mantenía de ese giro a la izquierda, cuando todas las demás se habían caído, incluyendo Venezuela, con todos sus problemas y ese bloqueo grande, pero se habían caído las instituciones democráticas. Bolivia permanecía, su sistema democrático permanecía, existían las elecciones, o sea, seguía demostrando de que era efectivo, de que era viable y de que era un ejemplo para el mundo completo, y que seguía creciendo y que seguía incluyendo, etc. Entonces, darle el golpe a Evo significa desmantelar ese proyecto y otra vez empezar cuesta arriba si queremos un momento, un país o un gobierno de inclusión social. Claro. Doctor Adolfo Laborde, ¿ves optimismo en América Latina? Más allá de Bolivia, me parece que el mundo se está debatiendo en esta nueva concepción de la gobernanza global, ¿no? Ya hay un planteamiento específico de Rusia y de China, más allá de los BRICS, por supuesto, en el contexto de que hay que buscar organizaciones internacionales alternas, y esa es la propuesta, lo están haciendo con el Banco Asiático de Desarrollo, lo están haciendo con la Ruta de la Seda, lo están haciendo con esta geopolítica que se movió a América Latina, ¿no? A los rusos se les fue y a los chinos se les fue Bolivia, ¿no? Venezuela está ahí porque están los otros de alguna manera apoyando y haciendo un contrapeso. Entonces yo creo que nosotros como latinoamericanos nos tenemos que decidir qué modelo vamos a seguir. Difícilmente podemos romper con este orden liberal porque los procesos de integración regional, subregional, en el marco de las instituciones globales, financieras internacionales, Bretton Woods,
están ahí, pertenecemos al OMC, pertenecemos a diferentes esquemas. Los bolivianos lo intentaron a través de esquemas de integración subregional, si quieren meter el Mercosur. El Mercosur tiene una lógica de libre comercio, ¿no? Los tratados de libre comercio. Entonces yo creo que tenemos que buscar esos nuevos modelos de desarrollo. Va a ser difícil romper con esas inercias, porque hay toda una estrategia y un andamiaje que no se puede romper. Hay intereses, y esos intereses son tan poderosos que pueden derribar presidentes como Evo Morales. Clarísima la postura. Gracias. Finalmente, doctor Nayar López, me gustaría conocer su punto de vista. Bueno, yo quiero señalar que no podemos dar como por concluido el análisis sobre este tema, porque el golpe no ha cuajado. El golpe sigue abierto, digamos. El día de hoy son cientos de miles de seguidores de Evo Morales de todas las clases sociales, mineros, la gente del Alto, indígenas, de diferentes provincias y ciudades, que están llegando a La Paz, que ya la inundaron, y que están exigiendo la restitución de su presidente y el respeto al Estado de Derecho y a la democracia, y a la lógica de un Estado incluyente que les costó mucho, les costó muchas vidas, muchos años de luchas sociales, que fueron sobre todo, por ejemplo, la gente del Alto, que fueron los que ganaron la guerra del gas y del agua, y quienes corrieron presidentes apoyados por Estados Unidos. Entonces, sin caer en una lógica de falsos optimismos, yo diría que esta historia de Bolivia todavía no concluye en esta etapa. No nos sorprendamos si en unos días vemos regresando en un avión a Evo Morales a Bolivia a retomar su presidencia dentro del marco de la Constitución, y que se convoque en todo caso a unas nuevas elecciones, porque además, bajo la lógica de que se denunció un fraude sin prueba alguna, porque no sustentaron nada más que en el discurso, y se encargaron de quemar muchas de las pruebas que podrían o no haber Oye, pero las quemaron antes, o sea, antes de que, las queman apenas se hace la votación. Entonces, antes de que acabe eso está pensado. Sí, antes de que acabe la votación. Yo pienso que en ese sentido esta historia todavía no concluye, ¿no? Estamos en un capítulo que es muy intenso, además, que va corriendo al paso de las horas, y que en el contexto regional y geopolítico hay que tomar en cuenta que los amplios sectores sociales están efectivamente o defendiendo sus conquistas sociales, por ejemplo, a través del voto, como en Argentina, reivindicando un proyecto que fue desplazado electoralmente, pero que fue un fracaso neoliberal. Y veamos qué va a pasar con Brasil, veamos la segunda vuelta en Uruguay, y veamos el resultado del caso de Chile, en el que yo vislumbro que si ya la nomenclatura política está aceptando por lo menos una asamblea constituyente dentro del Congreso, la presión popular va a llevarlos tal vez a aceptar una verdadera asamblea constituyente. Entonces yo creo que hay tiempos polarizados en América Latina, pero que están a prueba también de la resistencia de los pueblos. Hay muchos puntos suspensivos aún en América Latina, y por no hablar de lo que está pasando en Hong Kong, por no hablar de lo que está pasando en Estados Unidos, en proceso electoral y en otras partes del mundo tan interesantes que si buscamos los hilos de alguna otra forma se van a interrelacionar con lo que estamos hablando de América Latina. Les agradezco muchísimo que hayan estado, doctor Oscar, doctor Leduán, doctor Adolfo y doctor Nayar, muchísimas gracias, de diversas instituciones educativas de nuestro país, de las más prestigiosas e importantes. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Mi nombre es Omar Cepeda y nos vemos en otra emisión de Hashtag Polémica en redes. Hasta la próxima.